Álvaro Salas es un nombre inseparable de la historia de la comedia chilena. Su carrera comenzó a una edad temprana, y con el tiempo, se convirtió en una figura insustituible de la televisión nacional. Durante décadas, su talento en los escenarios y su capacidad para hacer reír a los chilenos lo convirtieron en uno de los comediantes más populares y respetados del país. Con su estilo característico y su versatilidad para interpretar diversos personajes, Álvaro Salas logró el cariño de generaciones enteras, marcando a muchos con sus inconfundibles actuaciones y su humor único. A lo largo de su carrera, Salas se destacó en una serie de programas de televisión que fueron un éxito rotundo, convirtiéndose en una de las caras más visibles de la comedia chilena. Desde sus inicios en la televisión pasó a ser un nombre que todo el país conocía, y su fama fue creciendo con cada nuevo proyecto que emprendía. Sin embargo, a pesar de la popularidad y el éxito profesional, su vida personal, a menudo mantenida en privado, fue menos conocida por el público. Salas vivió muchas experiencias tanto dentro como fuera de los escenarios. Como cualquier figura pública, su vida fue el foco de la atención mediática, pero hubo un lado oculto de su vida que, a pesar de estar al borde de la tragedia, nunca llegó completamente a la luz. El peso de ser una figura pública no fue fácil de llevar, y aunque en sus años de gloria la comedia fue su refugio, la vida personal de Álvaro estuvo marcada por desafíos y momentos de sufrimiento. Aunque la comedia era su pasión, la vida de Álvaro Salas no estuvo exenta de tragedias personales. Uno de los aspectos más complejos de su vida fue su relación con su familia, especialmente con su hijo. La relación entre padre e hijo siempre fue tensa y cargada de dificultades. Si bien Álvaro siempre trató de ser un buen padre, las exigencias de su carrera y sus propios demonios internos pusieron barreras entre él y su hijo, lo que más tarde llevaría a situaciones dramáticas y desoladoras. La historia de la vida de Salas estuvo marcada por sus luchas familiares, particularmente las tensiones con su hijo, quien pasó por una serie de situaciones personales difíciles. El hijo de Álvaro, aunque siempre fue muy querido por su padre, vivió bajo la sombra de las expectativas que se generaban debido a la figura de su padre, lo que resultó ser un peso difícil de manejar. La relación de padre e hijo nunca fue sencilla, y aunque había momentos de cercanía, los conflictos y las heridas emocionales se hicieron cada vez más evidentes a medida que pasaron los años. El dolor de la separación entre Álvaro y su hijo, que se fue agudizando con el tiempo, marcó profundamente tanto a Salas como a su familia. En diversas entrevistas, Álvaro expresó que la vida familiar no siempre fue fácil y que los problemas personales muchas veces opacaron su éxito profesional. La presencia de su hijo, con su propia lucha interna, sumó una capa de dolor a la vida de un hombre que, a pesar de la fama, sentía la carga de la tragedia personal. El giro trágico llegó cuando el hijo de Álvaro Salas, quien había estado enfrentando serios problemas personales y emocionales, falleció en circunstancias dramáticas. La noticia del fallecimiento del hijo de Salas fue un golpe devastador para la familia y un shock para sus seguidores, que hasta ese momento no conocían la magnitud de la lucha interna del hijo de la estrella. La tragedia golpeó con tal fuerza que dejó a todos sin palabras, incluida la propia familia de Salas. Este evento fue el punto de quiebre en la vida de Álvaro Salas. A pesar de ser un hombre fuerte, la pérdida de su hijo marcó una herida irreversible que cambiaría su visión de la vida para siempre. La comedia, que había sido su refugio durante tantos años, ya no fue suficiente para aliviar el dolor de perder a su hijo. En medio de la tragedia, Álvaro se vio obligado a enfrentar no solo el dolor personal, sino también las emociones complejas relacionadas con su familia y los conflictos que habían quedado pendientes durante años. A pesar de la fama y los logros profesionales, la vida de Álvaro Salas se había visto marcada por un sufrimiento que nunca había sido completamente visible para el público. El impacto de la muerte de su hijo fue tan grande que la sombra de la tragedia eclipsó incluso su carrera, dejándolo en un estado de desconcierto y sufrimiento profundo. Este dolor, que siempre fue privado, salió a la luz a través de las declaraciones públicas de Salas
quien, visiblemente afectado, comenzó a compartir su duelo con los medios. En su declaración más emotiva, Álvaro Salas, visiblemente destrozado por la muerte de su hijo, rompió el silencio y confesó el dolor que sentía. Con lágrimas en los ojos, el comediante habló sobre cómo nunca imaginó que la vida lo llevaría a un desenlace tan trágico. Nunca pensé que perdería a mi hijo. Nadie me enseñó a vivir sin él y ahora me encuentro con el peso de esa ausencia, dijo Salas, visiblemente afectado por el dolor. La reacción de Álvaro fue la de un padre que, aunque había vivido bajo el foco público durante toda su carrera, nunca se preparó para la tragedia más grande de su vida. La muerte de su hijo cambió radicalmente su perspectiva sobre la vida, y fue un punto de quiebre que lo llevó a replantearse muchos aspectos de su existencia. A través de sus palabras, Salas expresó no solo la tristeza por la pérdida de su hijo, sino también el arrepentimiento por los momentos no compartidos, por las palabras no dichas y por las tensiones no resueltas que marcaron su relación con él. La conmoción por la partida del hijo de Salas no solo afectó al círculo familiar cercano, sino que también conmovió profundamente a su audiencia, que siempre lo había visto como un hombre fuerte y lleno de vida. La revelación pública del sufrimiento de Salas demostró que, aunque su imagen de comediante lo había mantenido en una posición de poder y control en la pantalla, era, al final, un hombre común con los mismos miedos, temores y sufrimientos que cualquiera de nosotros. La muerte de su hijo dejó a Álvaro Salas con un futuro incierto. Aunque la vida continúa, el impacto emocional fue tal que muchos se preguntaron cómo seguiría adelante. Sin la presencia de su hijo y con una relación complicada en el pasado, el comediante se encontró ante la necesidad de sanar, algo que no es fácil de hacer cuando el dolor es tan profundo y personal. A lo largo de los meses posteriores a la tragedia, Salas intentó retomar su vida profesional, pero algo había cambiado en su interior. El dolor de la pérdida lo acompañaba en cada paso, y las risas que una vez provocaba ya no eran las mismas. Sus seguidores, que siempre lo habían visto como una figura jovial y carismática, comenzaron a notar un cambio en su actitud y en su presencia pública. Los comentarios de Salas, a menudo reflexivos y llenos de una tristeza profunda, indicaban que la tragedia había dejado una marca indeleble en su vida. La muerte de su hijo marcó el inicio de un proceso largo y doloroso de sanación. Sin embargo, Salas no estaba solo en su dolor. Su familia, amigos cercanos y seguidores, que siempre lo apoyaron a lo largo de su carrera, estuvieron a su lado en los momentos más oscuros, brindándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La muerte de un hijo es una de las tragedias más devastadoras que puede vivir un padre. En el caso de Álvaro Salas, la partida de su hijo fue un golpe que lo sumergió en un abismo de dolor y desesperación. A lo largo de su carrera, Salas fue conocido por su capacidad para hacer reír a millones de personas, pero detrás de esa imagen pública de comediante y hombre alegre, había un hombre que enfrentaba sus propias batallas emocionales. La muerte de su hijo fue un punto de quiebre que cambió todo en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Después del fallecimiento de su hijo, Salas se enfrentó a la realidad de un dolor que ningún humor o éxito profesional podría aliviar. La figura pública que todos conocían comenzó a desmoronarse frente a la tragedia. La pérdida de un hijo es un dolor profundo, y, en el caso de Salas, esta tragedia fue aún más desgarradora, porque su relación con su hijo había estado marcada por dificultades y tensiones no resueltas. Los momentos compartidos, las palabras no dichas y las heridas emocionales del pasado fueron ahora los fantasmas que perseguían a Salas en su duelo. Con la muerte de su hijo, Salas se vio obligado a enfrentar no solo su dolor personal, sino también los sentimientos de arrepentimiento por los momentos que no pudo compartir con él. En diversas entrevistas posteriores, el comediante rompió el silencio y, visiblemente conmovido, comenzó a hablar de la muerte de su hijo con una sinceridad desgarradora. No sé cómo seguir adelante después de esto. He perdido una parte de mí, confesó en una de las pocas entrevistas que brindó después de la tragedia. Sus palabras estaban impregnadas de una tristeza profunda,
pero también de un sentimiento de vulnerabilidad que pocos conocían en él. A pesar de ser un hombre acostumbrado a hacer reír a los demás, la risa ya no era suficiente para cubrir el vacío dejado por la partida de su hijo. El duelo es un proceso complicado, largo y doloroso. Y en el caso de Salas, este proceso fue aún más desafiante debido a su posición pública. Mientras la sociedad esperaba que él regresara a la televisión, reanudara sus espectáculos y continuara su vida como siempre, él se encontraba enfrentando un sufrimiento profundo, sin saber cómo manejarlo. En su mente, la vida nunca sería la misma sin su hijo. El dolor de la pérdida lo llevó a momentos de aislamiento, donde la comedia ya no parecía ser su refugio. La soledad se convirtió en su compañera diaria. Salas hablaba de cómo la pérdida lo había transformado, haciéndolo más introspectivo y menos interesado en las superficialidades de la vida. En entrevistas posteriores, Salas compartió su sensación de vacío, confesando que sentía que nunca podría superar completamente la pérdida de su hijo. Nada de lo que haga me hará sentir mejor. La risa ya no tiene el mismo sabor. Mi vida ya no tiene el mismo sentido, reflexionó. Estas palabras, cargadas de dolor, mostraron la dimensión de su sufrimiento y la magnitud de la tragedia que había atravesado. A pesar de las muestras de apoyo de amigos, familiares y seguidores, Salas se encontraba atrapado en un mar de emociones encontradas, donde la tristeza y el arrepentimiento se entrelazaban constantemente. Durante este tiempo, el comediante también reflexionó sobre su relación con su hijo, cómo las tensiones familiares y las diferencias emocionales habían creado una distancia que, lamentablemente, no pudo salvarse antes de la muerte de su hijo. Salas confesó que, si bien había intentado ser un buen padre, no siempre había sido capaz de estar allí cuando su hijo más lo necesitaba. Siempre pensé que el amor entre padre e hijo era suficiente, pero me di cuenta tarde de que las palabras también son necesarias. A veces el silencio crea más heridas que las palabras mismas, admitió con una profunda tristeza. Aunque Salas intentó mantener su vida personal fuera del ojo público, la muerte de su hijo no pasó desapercibida para los medios. Los periodistas comenzaron a cubrir su dolor de manera invasiva, y aunque el comediante había solicitado respeto por su privacidad, no pudo evitar ser el centro de atención nuevamente. Los medios, en un acto de sensibilidad, ofrecieron su apoyo a Salas, pero al mismo tiempo, no dejaron de cubrir cada paso que daba, cada declaración que emitía. Las entrevistas que brindó fueron escasas, pero cuando lo hizo, la emoción de su rostro y la fragilidad de sus palabras no dejaban lugar a dudas. Su vida había cambiado para siempre. La forma en que la prensa lo trató fue un reflejo de la empatía que los seguidores de Salas sentían por su dolor, pero también puso de manifiesto la difícil situación que enfrentaba alguien acostumbrado a estar siempre frente a las cámaras, pero que en ese momento no sabía cómo lidiar con su propio sufrimiento. El apoyo más importante vino de su familia, que se mantuvo a su lado durante todo el proceso de duelo. Su pareja, sus amigos cercanos y, especialmente, su otro hijo, fueron las figuras que más lo ayudaron a sobrellevar la tragedia. El consuelo de la familia fue vital, aunque, como Salas mismo comentó en una de sus entrevistas, no había palabras que pudieran mitigar el dolor de la pérdida de un hijo. Lo único que puedo hacer ahora es aprender a vivir con este dolor. No hay consuelo, solo hay que aprender a seguir adelante. Compartió con una mezcla de resignación y fortaleza. Estas palabras reflejan la complejidad de su duelo, que no se resolvía con el tiempo ni con las palabras de consuelo. Era un proceso que debía recorrer solo, con el apoyo de sus seres queridos. La tragedia personal de la muerte de su hijo provocó una transformación profunda en Salas. Como comediante, era conocido por su capacidad de hacer reír a los demás. Pero la vida le mostró que el dolor y la tragedia también forman parte de la existencia humana. El cambio en su perspectiva de vida fue inmediato. Las cosas materiales, la fama, el éxito, todo perdió su valor frente a la ausencia de su hijo. Ahora entiendo lo que realmente importa en la vida. Ya no me importa ser famoso, ya no me importa hacer reír a la gente, solo quiero paz, expresó en una de sus entrevistas más sinceras, donde dejó ver que la tragedia había sido un punto de inflexión en su vida.
Este cambio en su enfoque lo llevó a distanciarse de la vida pública, al menos por un tiempo. Sus apariciones en televisión se volvieron más escasas y comenzó a priorizar el tiempo con su familia y el proceso de sanar. No fue un proceso fácil ni rápido, pero Salas encontró consuelo en su amor por la familia y en el tiempo que pasó con aquellos que lo apoyaban incondicionalmente. El dolor de la pérdida de su hijo nunca desaparecerá por completo. Salas expresó que, aunque la vida sigue, la herida que dejó la muerte de su hijo es permanente. En sus palabras, la vida tiene que seguir, pero no puedo dejar de pensar en mi hijo. Siempre estará conmigo, aunque ya no esté físicamente aquí. A pesar de los intentos de sanar, el sufrimiento sigue siendo parte de su vida. Sin embargo, Álvaro Salas ha aprendido a vivir con esa herida. A medida que el tiempo pasa, la tristeza no se desvanece, pero ha encontrado la manera de llevarla con él, recordando los buenos momentos con su hijo y usando su dolor como una forma de fortalecer su conexión con los que aún están a su lado. La muerte de su hijo dejó una marca indeleble en la vida de Álvaro Salas, pero también le enseñó lecciones de vida que antes no había comprendido. A veces, la vida nos enseña de la manera más difícil, pero yo tengo que seguir adelante por mi familia y por el amor que mi hijo me dio, reflexionó. La muerte de su hijo no solo alteró la vida personal de Álvaro Salas, sino que también cambió su relación con la comedia y su rol como figura pública. Durante décadas, Salas había sido conocido por su capacidad para hacer reír a millones de chilenos, con su humor característico, su aguda observación de la sociedad y su capacidad para conectar con el público a través de su comedia. Sin embargo, tras la tragedia de perder a su hijo, la comedia ya no le ofreció el mismo consuelo ni propósito que antes. Las veces que regresó a los escenarios después de la tragedia, Salas lo hizo con una perspectiva diferente. Ya no se trataba solo de hacer reír por diversión, sino de conectar profundamente con el público, compartir sus experiencias y mostrar su vulnerabilidad. El dolor de la pérdida lo hizo cuestionarse el propósito de su carrera y el tipo de humor que quería ofrecer. La comedia, que antes había sido una vía de escape y una forma de compartir su talento, ahora se convirtió en un espacio donde él podía procesar su dolor y ayudar a otros a lidiar con sus propias tragedias a través de la risa. La comedia es una forma de vida, pero ya no es lo que era para mí. Después de perder a mi hijo, he entendido que la risa también puede ser una forma de sanar, de conectar con los demás en sus momentos de dolor. Ahora veo la comedia de otra manera, más profunda, más humana, reflexionó Salas en una de sus pocas entrevistas post-tragedia. Su mirada sobre la comedia cambió y, con ella, su enfoque profesional también evolucionó. Salas empezó a involucrarse en proyectos más personales, donde la comedia ya no solo era una forma de entretenimiento, sino también una herramienta para sanar. Decidió alejarse de las grandes producciones televisivas y enfocarse en espacios más íntimos y reflexivos. Aunque nunca abandonó su carrera completamente, su relación con el humor y su rol en la industria cambió para siempre. Ahora, sus shows no solo eran para hacer reír, sino también para ofrecer un refugio emocional a las personas que, al igual que él, atravesaban dificultades personales. La muerte de su hijo también obligó a Salas a confrontar su propio pasado, sus decisiones y su relación con su familia. A lo largo de su vida, la familia había sido una constante en su vida, pero también fue un tema complicado. Las tensiones familiares, los sacrificios personales por su carrera y las diferencias generacionales habían marcado a la familia Salas, sobre todo la relación entre Álvaro y su hijo. Sin embargo, la tragedia lo llevó a un proceso de reconciliación consigo mismo y con su familia. Tras la muerte de su hijo, Salas comenzó a compartir más de su vida personal con los suyos. Los conflictos del pasado, aunque nunca desaparecerían por completo, comenzaron a ser entendidos con mayor claridad. Su relación con su hijo se volvió un tema de reflexión profunda. A pesar de la tristeza que sentía por no haber tenido una relación más cercana durante los últimos años de la vida de su hijo, Salas encontró consuelo en los recuerdos y momentos que compartieron juntos cuando eran más jóvenes.
Me duele no haber podido ser el padre que él necesitaba en su momento, pero sé que, de alguna forma, siempre estuvo en mi corazón. Mi hijo era mi vida, y aunque las circunstancias nos separaron, nunca lo dejé de amar, confesó Salas, con una sinceridad desgarradora. A través de estas reflexiones, Salas comenzó a sanar, a entender que los errores del pasado no podían definirse por una tragedia, sino por la capacidad de aprender y mejorar en el futuro. Este proceso de reconciliación no solo implicaba aceptar lo sucedido con su hijo, sino también reconciliarse con su legado como padre. Salas reconoció que, aunque la relación con su hijo había tenido altibajos, siempre había existido un amor profundo que superaba cualquier diferencia. Esta comprensión le permitió sanar una herida emocional y empezar a reconstruir su relación con su familia. El apoyo de la familia se convirtió en un pilar fundamental para Salas en este proceso de duelo. En los momentos más oscuros, fue su familia la que estuvo a su lado, ofreciéndole consuelo, apoyo y compañía. Su pareja, sus otros hijos y amigos cercanos lo acompañaron en los momentos más difíciles, ayudándolo a seguir adelante. Aunque el dolor de la pérdida seguía siendo un peso sobre sus hombros, la cercanía de su familia le permitió encontrar algo de paz y esperanza. La familia de Salas entendió que, aunque el dolor no desaparecería de inmediato, su presencia en la vida de Álvaro era crucial para su recuperación emocional. A pesar de que la herida de la pérdida no podía curarse, el amor de los suyos fue una fuente constante de fortaleza para él. La unión familiar en estos momentos fue la base sobre la cual Salas pudo reconstruir su vida. El actor también expresó su gratitud hacia aquellos que lo apoyaron incondicionalmente durante este proceso. Mi familia fue mi salvavidas. Ellos me ayudaron a mantenerme firme, a no perder la esperanza. Lo que más me dolió fue perder a mi hijo. Pero gracias a ellos encontré fuerza para seguir adelante. La tragedia de la muerte de su hijo no solo cambió la vida de Álvaro Salas, sino que también transformó su legado como figura pública. A lo largo de los años, Salas se había convertido en un símbolo de la comedia en Chile. Pero con la muerte de su hijo, su imagen comenzó a ser vista desde una perspectiva diferente. Ya no era solo un comediante, sino también un hombre que había enfrentado la pérdida más grande de su vida. Un hombre que, a pesar de su dolor, había encontrado una manera de seguir adelante. El impacto de la tragedia en el futuro de Salas fue profundo. Aunque la comedia seguía siendo una parte fundamental de su vida, el enfoque de su carrera cambió. Empezó a involucrarse en proyectos más personales, donde podía conectar con su audiencia de manera más íntima. Sus reflexiones sobre el dolor y la superación comenzaron a formar parte de su discurso público, y Salas se convirtió en un referente de resiliencia y esperanza para aquellos que atravesaban situaciones similares. La vida me dio una lección muy dura, pero también me enseñó que siempre hay una forma de seguir adelante. Mi hijo siempre será parte de mí, pero la vida sigue y yo tengo la responsabilidad de continuar por él y por mí mismo, dijo Salas, con la mirada puesta en el futuro. La tragedia, aunque devastadora, también fue una oportunidad para Salas de redefinir su vida y su legado. Con cada paso que daba hacia la recuperación, Salas mostraba a su audiencia que, a pesar de los momentos de dolor más profundo, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Su historia de resiliencia, aunque marcada por la tragedia, también está llena de lecciones sobre la importancia de seguir adelante, de aprender de las adversidades y de nunca perder la capacidad de amar, incluso cuando la vida nos presenta las pruebas más difíciles. A medida que pasaba el tiempo, la vida de Salas continuó evolucionando. Aunque la tristeza por la muerte de su hijo nunca desaparecería completamente, Salas encontró una forma de vivir con esa pérdida, sin que ésta dominara su existencia. La familia, el apoyo de los amigos y la terapia emocional fueron claves en su proceso de recuperación. En los últimos años, Salas comenzó a mirar al futuro con más esperanza, sabiendo que, a pesar del dolor, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Su legado,
ahora marcado por su vulnerabilidad y su capacidad de resiliencia, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que lo conocen y para quienes lo admiraron como comediante. La vida de Álvaro Salas continúa, pero su historia será siempre un recordatorio de que, incluso ante la tragedia más profunda, la fuerza del espíritu humano es capaz de transformar el sufrimiento en aprendizaje y crecimiento personal. La vida de Álvaro Salas, tal como la conocíamos, ha cambiado para siempre. Después de la desgarradora pérdida de su hijo, el comediante chileno dejó de ser simplemente un ícono del humor para convertirse en un símbolo de resiliencia, valentía y reflexión. A través de su dolor, de su tristeza y de sus momentos más oscuros, Salas ha logrado transformarse y aprender lecciones profundas sobre la vida, la familia y el amor. Su viaje personal, aunque marcado por la tragedia, ha sido también una historia de crecimiento, aceptación y renovación. La figura de Álvaro Salas siempre estuvo asociada a las risas, a la comedia y al entretenimiento. Sin embargo, la tragedia de la muerte de su hijo reveló la otra cara de este hombre que, a pesar de haber estado bajo los reflectores durante años, era tan humano como cualquiera de nosotros. En su vulnerabilidad, en su dolor, encontró una nueva fuerza para seguir adelante. Y fue en esa misma vulnerabilidad que Salas compartió con el mundo sus más profundos sentimientos, sus arrepentimientos y su deseo de sanar. A través de su dolor, nos enseñó que la pérdida es una experiencia desgarradora, pero que, con el tiempo, el corazón tiene la capacidad de encontrar paz. La comedia, que durante tanto tiempo fue su refugio, ya no era suficiente para lidiar con una herida tan grande. Pero Salas encontró una nueva forma de sanar. A través de su familia, el apoyo de sus seres queridos y su profunda reflexión interna sobre lo que realmente importa en la vida. El legado de Salas no será solo el de un comediante exitoso. Su verdadero legado, el que perdurará por siempre, es el de un hombre que, a pesar de la adversidad, se levantó y mostró al mundo que la vida sigue, incluso cuando el dolor parece ser insoportable. La tragedia lo transformó, lo hizo más humano, más cercano y más consciente de que lo que realmente importa son las relaciones genuinas, la familia y el amor. Sus seguidores, aquellos que lo han visto crecer y reír, ahora lo ven de una manera diferente. Ya no solo es un comediante, es un ejemplo de cómo el ser humano puede superar incluso las pérdidas más dolorosas. Salas nos recordó que el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda y que uno no existe sin el otro. La vida, a pesar de sus tragedias, tiene la capacidad de renovarnos, de darnos una nueva perspectiva y de enseñarnos a abrazar lo que realmente importa. Álvaro Salas, en su proceso de duelo y sanación, ha dejado claro que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay espacio para la esperanza. La comedia, aunque nunca dejará de ser su pasión, ha pasado a un segundo plano frente a lo que realmente le da sentido a su existencia, su familia, su bienestar emocional y la paz que ha encontrado en su interior. Si la historia de Álvaro Salas te ha conmovido y te ha tocado el corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. En este canal, nos dedicamos a compartir historias auténticas, profundamente humanas, de personas que, como Salas, han vivido momentos de dolor y sufrimiento, pero que también nos enseñan a través de su resiliencia y su capacidad de levantarse. Al unirte a nuestra comunidad, no solo estarás apoyando contenido que toca el alma, sino que también podrás disfrutar de historias de vida de grandes figuras del entretenimiento, la cultura y la sociedad. Aquí, celebramos la vida en todas sus formas, con sus luces y sombras, y aprendemos juntos de cada experiencia. ¿Aún no te has suscrito? No te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Si te ha conmovido la historia de Álvaro Salas, tenemos más relatos inspiradores que te harán reflexionar y ver la vida de una manera diferente. Al suscribirte, serás parte de un espacio donde compartimos contenido que promueve la reflexión, la empatía y el entendimiento. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Al hacerlo, te aseguras de estar siempre al tanto de nuestras publicaciones y de unirte a una comunidad que valora el contenido profundo y auténtico.
Queremos que seas parte de esta aventura en la que compartimos historias de vida, resiliencia y esperanza. Comparte este video con tus amigos, familiares y aquellos que puedan necesitar una dosis de inspiración y fortaleza. La historia de Álvaro Salas nos demuestra que, a pesar de la tragedia, siempre hay una oportunidad para sanar, para seguir adelante y para encontrar un nuevo propósito. Si esta historia te ha tocado el corazón, es porque, sin importar las dificultades que enfrentemos, todos tenemos la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. No olvides darle me gusta al video si te ha conmovido y deja tu comentario. Queremos saber qué opinas sobre la historia de Álvaro Salas, cómo te ha impactado y qué reflexiones ha despertado en ti. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que toque el corazón de cada persona que nos acompaña. Sigue acompañándonos en este camino de exploración y reflexión. Aquí no solo hablamos de celebridades, sino de la vida real, con sus momentos de gloria y sus desafíos. Juntos, podemos aprender de cada historia y usar esas lecciones para enfrentar nuestras propias luchas, con la certeza de que siempre hay algo por lo que seguir adelante. Únete a nuestra comunidad y sé parte de una historia de resiliencia, superación y esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos en este canal lleno de contenido que cambiará tu manera de ver el mundo.